Estar aquí con ustedes. El gusto principal es poder estar expuestos a la palabra del reino de Dios al cual pertenecemos, a tener el fundamento correcto del pacto en el que opera la iglesia y en estudiar la escritura a la luz de la revelación. En ningún momento, quiero ser muy claro, nos consideramos que nosotros ni lo sabemos todo, ni somos mejor que nadie. Quiero que quede esto muy claro. Simple y sencillamente lo que nos ha sido enseñado y revelado y sustentado, también por, gracias a Dios, mentores y sobre todo el testimonio del Espíritu Santo. Queremos hacerles partícipes del estudio de la palabra versículo por versículo. Así es que desde Ciudad Alicia, Chihuahua, le damos la más cordial bienvenida y vamos a orar para estudiar Juan 9. Papá, te damos gracias este día. Gracias porque tú renuevas la fuerza de tus hijos desde nuestro interior. Tú produces, Señor, lo que tienes que producir de acuerdo al plan eterno, y declaramos que tu palabra forma a Cristo en nosotros. Tú eres la palabra, Señor Jesucristo, y nos deleitamos en ti, y sabemos de que tu palabra hay misterios escondidos de los cuales la iglesia tiene que decodificar, principalmente para operar y dar en el blanco en lo que tiene que ver con el propósito. En el nombre de Jesucristo, amén. Aquí estoy con el pastor Sergio Ugarte, que te llevo conociéndolo cerca de 40 años, ¿no? ¿40 y cuántos traes ya? 43 años. ¿Verdad que no parece? Yo le calculaba 45, por eso no parece. Bueno, vamos a iniciar. Juan 9:1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Por eso los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Entonces le preguntaron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Fui pues, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el sábado. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había división entre ellos. Entonces le preguntaron otra vez al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él contestó que es profeta. Pero los judíos no creyeron que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntale a él, y él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, pregúntale a él. Llamaron nuevamente al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya se los he dicho y no habéis escuchado. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Entonces lo insultaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde ha salido. Respondió el hombre y les dijo:
Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde ha salido y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nunca se ha oído decir que alguien abriera los ojos a uno que nació ciego. Si esto no viniera de Dios, nada podría hacer. Si este no viniera de Dios. Respondieron y le dijeron: ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándolo le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor Jesús, para que crea en él? Les dijo Jesús: pues ya lo has visto, que habla contigo, este es, el que habla contigo, ese es. Y él le dijo: creo, Señor, y lo adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús le respondió: si fueras ciegos no tendríais pecado, pero ahora que decís vemos, vuestro pecado permanece. Bueno, es una historia que tiene tanta información, porque son diferentes los actores, y el mensaje no es un solo mensaje, son muchos mensajes de lo que está aquí. Lo quise leer todo porque vamos a ver, no sé si terminamos hoy, pero algo que tiene que irse notando y que tenemos que ir discerniendo es cómo, a medida de que la revelación va en aumento en un Hijo de Dios, se percibe a Jesús, o en este caso ahora nosotros a Jesucristo, en una dimensión muy diferente. Empezó siendo como alguien desconocido y terminó siendo adorado. Cambió completamente la perspectiva del ciego. Ahora, vamos a empezar ahora sí, versículo por versículo. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y vamos a parar aquí, porque aquí se van a romper también muchos paradigmas. En el mismo Antiguo Testamento ya se establecía de que los hijos no tienen que pagar por los pecados de los padres, ¿sí? Normalmente, y lo entiendo, en una cultura sin revelación, sin ninguna crítica, generalmente se está hablando de maldiciones generacionales, y continuamente nosotros tenemos que entender que aún desde el Antiguo Testamento ya se hablaba de que el que pecara se hacía responsable de su pecado, ¿verdad? Primero, y estamos hablando aún antes de la primer venida de Cristo. Está en Ezequiel, si no me equivoco, no recuerdo ahorita el versículo. Pero pareciera que hoy es una constante, y vamos a hablar en dos vertientes: la vertiente de la ignorancia y la vertiente también de los que puedan utilizar la palabra para sacar un beneficio, porque hay de las dos circunstancias, ¿verdad? No nos toca juzgar a nosotros, pero ya somos entendidos en esto, en cuanto a la interpretación de lo que es una maldición generacional. Aquí en el caso del ciego, primeramente Jesús desliga la situación del ciego o de la ceguera de una situación de pecado, sino y la liga a una situación exclusivamente de la vida. Simple y sencillamente dice: va a haber cosas que ocurren en la vida que están preparadas para que se manifieste la gloria de Dios. No las liga al pecado, porque aquí es muy claro, dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Normalmente vamos a ver, y digo normalmente más que nada haciendo el análisis, de que muchas personas les empieza a ir mal entre los hijos de Dios, y la primera respuesta o la primera crítica que tiene de los demás es porque anda en pecado. No sé si lo hayan oído, ¿verdad? Tuvo un accidente y no dicen que fue porque se distrajo, dicen que es porque anda en pecado. Es lo primero que le van a buscar.
Vamos a encontrarle a ver si tiene una vida pecaminosa. Si entra en una crisis económica, no se habla ni de análisis ni de mercado, ni de malas decisiones financieras, ni de malas decisiones de negocios. Todo es a que anda en pecado. Y esto generalmente vamos a hablar de quien no ha sido íntegro en la exposición de la palabra, también lo tenemos que decir, para eso estamos estudiando. Generalmente lo que quiere poner sobre la gente es condenación y hasta cierto punto dependencia de que el pastor, la autoridad, casi le otorgue un perdón para que no esté en pecado, y que como si dejara de andar en ese pecado que generalmente muchas veces ni existe, pues ya reciba ese perdón, reciba ese consejo, y que por ese perdón mágico o por ese consejo mágico, la gente de la noche a la mañana le vaya bien en los negocios, le vaya bien en los matrimonios, porque ya confesó un pecado en el que andaba. Esto es muy triste, porque era prácticamente lo que se estaba diciendo de este hombre. El fariseo estaba buscando acomodar al lugar, una de dos: o a ver si está en pecado, por eso está ciego, o si pecaron los papás y recibió una maldición generacional. O sea, ya le vino una maldición. Yo le quiero hacer una pregunta a usted, que ya es maduro en Cristo. ¿Se imagina que por todos los pecados que cometieron nuestros papás nos fueran a afectar a nosotros como una herencia espiritual? ¿Cómo estaría la gente realmente si esto fuera algo, ¿cómo decir? Una fórmula. ¿Se imagina? Yo no quisiera preguntarle a mi papá cuántos pecados cometió, me daría vergüenza preguntarle y a lo mejor que me los contara, ¿verdad? Pero ahora agréguele a eso los pecados de los abuelos, agréguele, o sea, sería acumulativo. ¿Y cómo quedaría el bisnieto o el tataranieto respecto a todo lo que hicieron las personas en su pasado? Pues yo creo que ni viviría, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de qué se entiende bajo una óptica de lo que es una maldición, de decir mal o un modelo incorrecto. Ahorita vamos para allá, no se nos desespere porque este tema es importante. Pastor Sergio. Bueno, en este mismo sentido de lo que está comentando, apóstol, en el Salmo 32 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí nos habla de tres elementos: transgresión, pecado e iniquidad. Adelante. En alguna ocasión me tocó compartir y prediqué aquí en la casa sobre este pasaje, y nos habla de una progresión de situaciones que pueden pasar en el individuo, donde la transgresión es algo también relacionado con la rebelión, y muchas veces inicia no en la acción, inicia en nuestro pensamiento. La transgresión, en muchas ocasiones inicia en nuestra mente, pero no ha llegado al pecado en cuanto a una acción consumada. En aquel entonces me acuerdo que ponía el ejemplo de David cuando ve a Betsabé. En primer lugar, estaba fuera de lo que tenía que estar haciendo. En primer lugar, tenía que estar en la guerra con sus hombres. Y luego sale a la terraza y empieza a haber una transgresión en su mente, pero todavía no hay un pecado consumado en relación a haber realizado un acto físico. Pero después de esto viene el acto físico, y después de esto viene la iniquidad, que hasta cierto punto la iniquidad, ya si vemos la traducción de iniquidad, viene de la palabra abón, que significa perversidad, un mal moral, un castigo de iniquidad, falta de iniquidad. La mayoría, como decía ahorita, del pensamiento tradicional cree que la iniquidad es algo que se transmite por generaciones como una maldición o como una cuestión espiritual. Pero en este caso lo que nosotros podemos entender es que al primero ser rebeldes, después consumar un pecado y después llegar a una iniquidad que viene siendo como un estilo de vida en ciertas cosas, es lógico que se transmite por generaciones, por modelaje o de alguna manera por educación, o de alguna manera porque es algo que se está transmitiendo como un modelo de enseñanza hacia nuestros hijos. No necesariamente es una maldición espiritual, ni es una situación que Dios esté enviando como un castigo, sino que es lo que nosotros estamos modelando y poniendo de base
para la educación de nuestros hijos. Así es. Entonces es algo importante poderlo comentar esto, porque sí, tradicionalmente hemos pensado que el hecho de que haya una iniquidad, una situación en nuestras vidas incorrecta, le va a caer a nuestras siguientes generaciones como un castigo de Dios. Y no es más que un resultado o una repercusión de nuestros mismos actos, pero no es un castigo de Dios. Y no tiene nada que ver con el aspecto espiritual, sino conductual. Exactamente. Que ahí ahorita, gracias por el adelanto, pero imagínese que Dios fuera a transmitirle todas las responsabilidades de los actos de las personas que han antecedido a una persona. Esto sería injusto, primero. Segundo, la acumulación de pecados mataría a la persona que, imagínese, en la tercera o cuarta generación le tocara del bisabuelo por todo lo que hizo. Por eso en Ezequiel, si no me equivoco, ahorita a ver si lo puedes buscar, pastor, donde habla de que Dios libera ya a las personas para que sean responsables de su propio pecado, no del pecado de los padres. Ahorita vamos a buscar ese versículo. Pero ¿por qué en la actualidad se utiliza tanto el concepto de maldiciones generacionales o ligar todos los fracasos o problemas al pecado? Principalmente porque no se tiene conciencia de lo que es ser una nueva creación. Cuando se habla generalmente de maldiciones generacionales, se cree de que son herencias espirituales principalmente, ahorita como decía Sergio, no estilos de conducta. No se está hablando de estilos de conducta cuando la gente habla de maldiciones generacionales. Generalmente se utiliza ese término como resultados espirituales. ¿Por qué? Mira, aquí está en Ezequiel: todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre. Está clarísimo. Ni ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. Esto está desde el Antiguo Testamento, Ezequiel 18:20. Los hijos no cargan con la culpa de los padres. O sea, ese es un elemento de justicia divina, donde dice: si tu papá hizo o deshizo, tú vas a cargar con la culpa o los resultados de tu propia conducta. Pero ¿de dónde es esta fijación tan terrible? Usted lo ve aquí en los fariseos. Inmediatamente buscan ese modelo. O una de dos: o está en pecado o heredó una maldición generacional. Los dos modelos. ¿Y qué hace Jesús? Dice que ni uno ni otro. O sea, inmediatamente Jesús es tajante. Ni es por pecado, ni es porque hayan pecado sus padres. En este caso queda muy claro que aquí hay completamente desligar de esa responsabilidad. ¿Por qué una persona que ahora está en Cristo, y vamos a hablar, por qué una persona que ahora está en Cristo no puede considerarse parte de una maldición generacional espiritual? Porque ella no aplica una maldición espiritual. Otra vez, una maldición generacional espiritual. Porque una persona que está en Cristo debe saber de que no le afecta. ¿Por qué? Porque es una nueva creación en el Espíritu. ¿Sí? Esto es clave. En esta nueva creación en el Espíritu que somos, ¿cuál es el elemento que nos hizo renacer? ¿Qué es lo que nos hizo ser nueva criatura? ¿Por qué somos nueva criatura? Porque hemos nacido del Espíritu, y la célula, así como la célula biológicamente, para que haya una nueva criatura en el ámbito terrenal, se unió, ¿sí? La célula del hombre, el esperma, en otras palabras, tiene el origen de un papá, ¿sí? En el mundo terrenal. En el mundo espiritual no es diferente. Recibimos la genética de Dios por engendramiento. Si nosotros espiritualmente fuésemos sujetos a maldición espiritual, estaríamos diciendo que la genética divina y el inicio o el origen de nosotros como seres recreados en Cristo estaría sujeto a maldición. ¿Está sujeto Dios a maldición? Imposible. Por eso, cuando somos una nueva criatura en el Espíritu, estamos libres de la maldición. Inclusive, como lo dice clarísimamente Gálatas, hemos sido librados, ¿sí?, de la maldición de la ley. ¿Por causa de qué?
de que él, el que muere colgado en un madero, ese es maldito. En otras palabras, todo lo que tuvo que ver con maldición, la recibió Cristo en nuestro lugar. Y nosotros fuimos liberados de la maldición. O sea, la iglesia no está maldita. Inclusive, desgraciadamente, una persona que tiene muchísima audiencia, no vamos a decir nombres ni mucho menos, en una ocasión en un congreso internacional, eso está documentado hasta en YouTube, la esposa del pastor sale a hacer una predicación y dice en la predicación que la iglesia tiene maldición. Y esto es muy triste, claro, después el esposo en amor y todo la corrige, pero la iglesia no está bajo maldición. La iglesia está bendecida y genéticamente es una nueva creación. Cuando algo es una nueva creación, es algo nuevo. No puede estar cargando, espiritualmente hablando, con algo porque es nuevo, y su origen, ¿en dónde está? ¿Cuál es el origen espiritual de la iglesia? A ver, es Cristo. Es Cristo mismo. ¿De dónde puede venir una maldición a una persona que es una nueva creación y que fue recreado en Cristo? No le alcanza ninguna maldición. Entonces, esto es lo que inclusive Jesús lo estaba diciendo aquí en una persona que ni siquiera estaba en Cristo. Precisamente yo creo que él se apoyaría en Ezequiel, lo que estábamos leyendo ahorita. Entonces, ¿a qué le pudiéramos llamar? Ahorita voy a hablar del enfoque de que siempre se le dice a la gente que le está yendo mal, que está en pecado. Que ese es otro enfoque pésimo, incorrecto. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a entrar tantito ahí y luego entramos a lo que es la maldición que tú decías, pastor, de lo que tiene más que ver con modelos de vida. Porque el pecado o transgredir la ley de Dios, ¿sí? O transgredir los principios del reino, vamos a nombrar eso como si fueran pecados. No vamos a hablar del pecado, transgresiones, errores. Pero generalmente a la gente que se le quiere controlar o manipular o meterlo en un ámbito de culpabilidad, generalmente se le dice que está cometiendo casi siempre algún pecado de índole moral, ¿sí? O que está en un pecado de rebeldía o en un pecado de, no sé, integridad. Por causa de ese pecado es que te anda yendo mal, ¿verdad? Es lo que se utiliza mucho. Y otra vez, no vamos a decir que todo el mundo lo haga por mal. Habrá pastores que así lo crean, de que tenga repercusiones el que ande mal en cierta área y que por eso le esté yendo como en feria. La escritura no nos enseña que los resultados de la vida de una persona sean necesariamente por faltas o errores, sino por siembras, semillas. Lo que se siembra, se cosecha, ¿sí? ¿Por qué esta ley no se modificó en el nuevo pacto? Porque esta es una metodología que en el nuevo pacto tiene dos finalidades. Una correctiva, de que todo hijo de Dios sepa que lo que siembra lo va a cosechar. Porque el método correctivo en el nuevo pacto nunca será condenación. El método correctivo en el nuevo pacto no será maldición. El método correctivo es la palabra que enseña y la conciencia de la palabra que dice que todo lo que el hombre sembrare, ciertamente eso segará. Por eso, ¿cómo inicia ese versículo? Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que está diciendo: no se hagan locos ustedes. Si usted siembra mal, va a cosechar mal. Imagínese que todo lo quisiéramos llevar al nivel de pecado. Entonces diríamos que si una persona, sería de la misma manera. Si una persona, porque anda buscarle ¿cómo decirle? El trasfondo de pecado, le fue mal en el matrimonio. ¿Cómo le puede ir mal a una persona en el matrimonio? Porque tenga pecados de integridad, lo puede afectar. Si tiene pecados de índole de adulterio, por supuesto que le va a afectar. Pero no necesariamente, de acuerdo a fallas humanas, pueda tener una racha mala en la vida. Sino lo que tiene que hacer el análisis un hijo de Dios, cuando una racha no está mal, tendrá que analizar específicamente qué le está yendo mal y cuál es su responsabilidad en cuanto a la obediencia a los diseños. ¿Dónde vemos nosotros que generalmente se desligan las personas de su responsabilidad? Cuando se le culpa al diablo de todas las cosas, el creyente no se hace responsable de sus decisiones, o cuando
se le atribuye, como en este caso, a una situación plenamente física de este hombre, a un pecado. ¿Qué le puede pasar a una persona que se ha enfermado? ¿Será porque ande haciendo pecados morales? No necesariamente. ¿Qué le puede ocurrir a una persona que se enfermó? Vamos a hablar imagínense que le dio pulmonía. ¿Será que ande de picos pardos o algo? No. Tendrá que analizar si se alimenta bien, si tiene un alto nivel de estrés, si no se tapa bien en las noches, si pisa descalzo el piso, no sé, le bajaron las defensas. ¿Por qué tiende la ignorancia a llevarlo a una situación de pecado? Y generalmente es eso, pecado moral, pecado moral. Siempre se está insistiendo que son pecados morales, pecados ocultos. Si una persona tiene una racha mala financiera, ¿qué debería analizar? ¿Qué pasa si tiene una vida de integridad? ¿Qué pasa si tiene una vida donde realmente no está viviendo ninguna situación pecaminosa? ¿Podrá una persona que no tenga una situación pecaminosa en ese sentido caer en un bache financiero? Por supuesto que sí. ¿Y qué tendrá que analizar? Bueno, financieramente, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy satisfaciendo a mis clientes? ¿Estoy brindando excelencia? ¿Estoy viviendo bajo el diseño de la siembra en el reino? No necesariamente se liga esto a pecados morales. Lo más fácil, situación, entornos económicos, Carmelita, por supuesto que sí. Por eso nosotros tenemos la mente de Cristo para reaccionar a las circunstancias que nos rodean. Por ejemplo, esto que dice Carmelita, un problema de una situación económica en una región, no tiene nada que ver con pecado de que a alguien le esté yendo mal, pero ¿tendrá la mente de Cristo soluciones para revertir los efectos de una crisis? Por supuesto que sí. La mente de Cristo nos dice, empieza a ser más creativo, empieza a ahorrar. ¿Por qué es tan importante este tema? Porque muchas veces este tema del pecado o de las maldiciones generacionales, lejos de ubicar a la persona en lo que pueda solucionar, o le da una excusa o lo amarra a un temor de sentirse que está maldito. ¿Qué es? No sé si quieras hablar tú de ello, Sergio, porque empezaste el tema. Pero entonces, ¿qué sí pudiéramos decir? Que se hereda, ya no en el espíritu, pero de los padres o de los abuelos, y que no sería una maldición divina, sino códigos de vida. ¿Qué era lo que tú ibas a explicar ahí? No sé si eso era lo que ibas a explicar. Sí, bueno, pues en alguna ocasión recuerdo que nos hicieron una entrevista sobre alguna problemática que estaba habiendo entre los jóvenes de la ciudad. Algunos jóvenes había una alta tasa de suicidios y había algunas situaciones que estaban pasando, y los medios de comunicación estaban preguntándose por qué estaban sucediendo estas cosas. Y recuerdo que vinieron a hacernos una entrevista y bueno, nos preguntaban acerca de esta problemática y les decíamos que hay muchas cosas que se transmiten correcta o incorrectamente dentro de la familia, y que desgraciadamente la sociedad cada vez ha ido haciendo a Dios más a un lado y los diseños divinos de Dios para las personas y para las familias. Y bueno, en algunas ocasiones llega a aprender uno algunas cosas y a veces las llega a dar uno por hecho, ¿no? Y yo recuerdo que en esa ocasión comenté sobre algo que había aprendido de algo un programa que se implementó en las escuelas y creo que todavía sigue vigente, que se llama Escuela de Padres. No lo conozco a profundidad, la verdad, y no quiero criticarlo en este momento, pero una de las cosas que fue de las primeras pláticas o la introducción fue de que a nadie de nosotros se nos había enseñado a ser padres y que por tal motivo en muchas ocasiones cometíamos errores. Y bueno, hice ese comentario y la pastora Rosy, mi mamá, en ese momento interrumpe y pues con la sabiduría que Dios le ha dado, la experiencia y todo, corrige esta situación y dice, es que esto no es una verdad absoluta, porque en realidad todos hemos tenido una escuela de ser padres. La escuela que hemos tenido es lo que nosotros observamos en nuestro hogar y lo que nosotros vimos hacer a nuestros padres. Desgraciadamente, lo que nosotros modelemos para nuestros hijos, eso es lo que nuestros hijos van a tomar como un fundamento consciente
e incluso inconscientemente para replicarlo más adelante. Entonces, hay muchísimas situaciones que nosotros realizamos dentro de la familia que son modelos que sin nosotros darnos cuenta los estamos transmitiendo por generaciones. Conceptos, ideas, ideologías, muchas situaciones que nosotros establecemos dentro de nuestra casa son cosas que nosotros transmitimos por generaciones. Entonces, estas cosas son cosas que ni siquiera modelamos conscientemente en muchas ocasiones. Y algo, cuando tuve esta plática, algo que me impresionó muchísimo, que a lo mejor es entrar un poquito más a profundidad. Estudié un poquito sobre una situación que se le llama la epigenética, que es estudiar un poquito sobre lo que es la cuestión de los trastornos que puede haber en el ADN por factores externos o situaciones externas, no necesariamente por la información que ya está dentro de nosotros. No cromosómica. No cromosómica o heredada genéticamente, sino que lo que ya está en nosotros puede ser transformado de acuerdo al medio ambiente, situaciones a las que nos exponemos, información incluso. Y me llama mucho la atención, en una universidad de Estados Unidos hicieron un experimento donde a un grupo de ratoncitos de laboratorio los manipularon genéticamente para que nacieran con el gen donde radica el potencial de la memoria dañado. Entonces estos ratoncitos tenían una deficiencia en cuanto a su memoria. Los científicos que estaban haciendo este experimento, en base a socialización con otros animalitos que no tenían problemas de memoria, en base a ejercicios, lograron que pudieran desarrollar cierta memoria estos animalitos que tenían esa deficiencia. ¿Cuál es la gran sorpresa? Que en la siguiente generación los ratoncitos hijos de estos ratones siguen naciendo en su mapa genético con una deficiencia genética en la memoria, pero ya con una mejora en relación a la mejora que los papás habían hecho y había sido transmitida, ahí sí, hereditariamente. Entonces, por eso la Escritura nos habla que es importante que nosotros nos llenemos de la Escritura, que nosotros nos llenemos de los diseños de Dios, porque aún por modelaje nosotros podemos transmitirlo a nuestras generaciones, pero también la palabra dentro de nosotros también hace cambios, incluso físicos, que en un momento también pueden ser transmitidos genéticamente. Y no estoy hablando de una situación espiritual, sino una cuestión física y natural. De hecho, se le llama el ADN periférico, ¿verdad? Este ADN periférico, otros le llaman el ADN, creo que basura inclusive. Son cosas que sí pueden ser modificadas por comportamiento, no necesariamente por una transmisión en los cromosomas. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros hoy deberíamos estar conscientes? De que cuando alguien recibe a Cristo, espiritualmente está libre de maldición. Eso es alguien que la gente tiene que tener su certeza de que espiritualmente es una nueva criatura. La cuestión que ahora se tiene que hacer el análisis es qué tanto del modelo del hogar, porque estamos hablando aquí de modelos de hogar, se quedaron impregnados en nuestras costumbres. ¿Hasta dónde una persona puede seguir repitiendo modelos de comportamiento? Alguien pudiera decirlo, y es muy cierto, sí, pero el que no está en Cristo anteriormente, ¿de dónde nace este sistema de vida pecaminoso? Por supuesto que nace de no estar en Cristo y tiene una raíz espiritual. El que no está en Cristo tiene una raíz espiritual, por supuesto. Es una naturaleza caída. Pero una vez que alguien está en Cristo, eso en el espíritu quedó completamente anulado. Porque esta nueva creación en el espíritu tiene la genética divina y tiene la ley del espíritu de vida. Romanos 8:2. De acuerdo a esta ley del espíritu de vida, esto va a producir que esta ley derivada de la impartición de la vida nos haga vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Pero como dice el pastor Sergio, ¿pero qué va a pasar si nosotros tenemos modelos incorrectos de los padres? Ese modelo incorrecto, aquí está Romanos 8:2, pues por medio de la ley del espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Esto es algo que ya ocurre en alguien que nació de nuevo. En la parte espiritual quedó liberado. El detalle es ahora, ¿qué tanto tiempo estuvo expuesto a lo que se dijo mal? Ahora sí, se maldijo de modelos de comportamiento
o patrones de comportamiento derivados de las conductas paternas o maternas. Por eso es tan importante que un hijo de Dios logre madurez, no religiosidad. Esto es tan diferente esto, ¿verdad? Que un hijo de Dios pueda lograr una madurez y pueda discernir ahora, por medio del conocimiento de la palabra y del conocimiento de los diseños de Dios, cuando el comportamiento de los padres fue incorrecto. Otra vez, no tiene que ver nada ni con juicio, no estamos juzgando a los papás. No se trata de juzgar, no se trata ni siquiera de buscar culpables, sino que ¿por qué a la palabra se le dice que se le equivale a la palabra luz? ¿Por qué la palabra luz es algo con lo que se identifica a la palabra de Dios? Porque ilumina, saca de un contexto de oscuridad o tinieblas, que es equivalente, Pastor Sergio, tinieblas o oscuridad, ¿a qué? A ignorancia. Cuando usted ve la palabra tinieblas, también tiene una relación con la ignorancia. Qué interesante que aquí en Juan, fíjese bien, cuando va a empezar a tratar con este hombre que le va a curar, ¿qué le va a curar a este muchacho? La ceguera. En otras palabras, es un problema. Alguien que está ciego, ¿vivirá en luz o vivirá en oscuridad? Oscuridad. Vive en la oscuridad. Por eso aquí, por supuesto, que hay un paralelo espiritual, o hay una interpretación también espiritual de esto, que ahorita quiero que si nos permite el tiempo, entrar mucho más a esto. Por eso dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Mientras dura el día, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Por qué está hablando de tinieblas del mundo? Estamos ante un problema de tinieblas en una persona y está definiéndose él como luz. La luz, ¿qué es lo que? El efecto directo de la luz es la desaparición de las tinieblas. ¿Qué ocurre cuando la palabra, hoy entendemos que es luz? Pero tendríamos que entender y dividir dos cosas. Una cosa es la palabra y otra cosa son las palabras. ¿Quién es la palabra? La palabra es Cristo, el verbo. El que esté en mí no andará en tinieblas. ¿Qué es lo que está diciendo el efecto de la palabra? Todavía no hablo del efecto de las palabras, ¿sí? No estoy hablando del efecto ni de logos ni del rema. El efecto de la palabra, que es Cristo, ¿por qué nos saca de las tinieblas? ¿Y de qué tipo de tinieblas nos saca? De las tinieblas espirituales, de la mortandad espiritual. El efecto de que cuando la luz entra a nosotros, nos saca o nos libera de lo que la Escritura dice muy claramente. Dice que nosotros fuimos trasladados ¿de qué? Del reino o de la potestad de las tinieblas. ¿A dónde? Al reino de la luz admirable. Entonces, espiritualmente es un suceso inmediato. Fuimos trasladados de una potestad de tinieblas, de oscuridad, de ignorancia, a un reino donde todo es luz. En este reino de la luz, donde Cristo mismo es la luz, es nuestra luz espiritual. Pero sus palabras, sus diseños, ahora empiezan una transformación y nos traen luz a nuestras formas de conducta y a romper también con lo que está mal dicho. Otra vez, ¿sí? Por eso la palabra de Dios siempre será algo que está bien dicho o bendecido. Disculpe ahí. Sabemos que no se dice decido, se dice dicho, pero porque esta es una cuestión gramatical. Bendecido es lo mismo que bendicho, algo que se dijo bien. El diseño correcto de la palabra trae luz y trae bendición, trae vida y nos libera de la oscuridad, que en la oscuridad definitivamente nos va a traer consecuencias negativas. Siempre a los ojos de la Escritura, a la luz de las palabras, vamos a ver que todo modelo que tengamos nosotros, familiar, social, educativo, que no venga del diseño divino, tarde o temprano va a tener un efecto sobre nuestra vida. En este caso, ese mal decir del que habla Sergio se tiene que sustituir por el bien decir. Este bien decir, ¿a qué equivale? A los diseños, a las palabras. La palabra nos trajo luz a nivel espiritual. Ahora, las palabras, los diseños nos van a traer luz
a nivel intelectual, emocional, para toma de decisiones correctas. Y por supuesto conductual, porque ahora ya no, fíjese qué interesante, ¿dónde queda lo conductual en esto? Desde la ley del Espíritu, si me pone otra vez Romanos 8:2, licenciado Subiate, por favor. Ya hay una tendencia a la corrección de la conducta, nada más por una nueva ley. Fíjese bien, pues por medio de la ley del Espíritu de vida, pues por medio de la ley, ¿sí? O sea, en otras palabras, esta ley, ¿qué es? Fíjese bien, pues por medio de la ley. ¿Qué significará? Se dice pues por medio de él, la ley, pues por medio de él, la ley del Espíritu, ok, pues por medio de él. En otras palabras, vamos a entrar en una situación hasta cierto punto tecnológica. Cuando usted quiere cambiarle, quiere cambiar un sistema operativo, tendrá que ser por medio de un dispositivo en una computadora. Para que la conducta cambie es pues por medio de, hay un dispositivo. ¿Cuál es el dispositivo que genera el cambio de conducta? El principal dispositivo que ahora en la vida de un hombre cambia potencialmente la conducta del ser humano. ¿Cuál es? Jesucristo en nuestra vida. ¿Qué más? Hablando a nivel espiritual. Y véalo como si fuera un dispositivo. ¿Sí, Leti? La nueva naturaleza. Exactamente. Ahí vamos a ir a la segunda etapa. La primera etapa es que conductualmente la gente cambia este nivel de conducta por causa de una nueva naturaleza, porque es Cristo mismo. ¿Y por qué? Porque ahora dice, la ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta ley tiene que ver con la genética divina y nos impulsa a hacer lo que le agrada a Dios, porque viene directamente de la impartición de Cristo. Pero ¿qué pasaría? Que aquí es donde viene la segunda parte de lo que tú explicas, Sergio. ¿Qué pasaría si usted desde el Espíritu, la nueva naturaleza, lo lleva a una cuestión ahora de cambio de conducta? Pero ¿qué pasa con los patrones mentales o las mal dichos? ¿Sí? Los dichos mal, las improntas, las ¿cómo se dice? Paradigmas que se han adquirido por X cantidad de años. Y ahí sí, fíjese bien, ¿quién recuerda que en su casa todavía hubiera tenido dichos que vinieran de los abuelos? ¿Sí? Desde los abuelos. Así decía ese abuelito, ¿se acuerda? Entonces su abuelo nos enseñó esto, y después de los abuelos vienen los papás. Imagínense 80 años de sabiduría del abuelo, más 50 años de sabiduría, entre comillas, del papá. Le quedan al chamaco 130 años de experiencias o de paradigmas, de dichos mal. Imagínense nada más, por ejemplo, en el efecto del matrimonio. En el diseño del matrimonio, el hombre tiene que tratar a su esposa como si fuera él mismo, así de ese nivel. Dice que nadie maltrata su propio cuerpo. Ok, fíjese bien. Por Cristo, que es el esposo por naturaleza de la iglesia, por la nueva naturaleza que dice ahorita Leti, por la ley del Espíritu de vida, a nivel espiritual, ¿qué cree que el Espíritu genera como tendencia en una persona en cuanto a la conducta respecto a su esposa? Vamos a hablar nada más a nivel espiritual. ¿Qué generará el Espíritu? Tratarla bien, amarla, cuidarla, no denigrarla, porque desde el Espíritu esto brota. Pero ¿qué pasa si en la mente 130 años de educación le dicen a la mujer ni todo el amor, ni todo el dinero? Que es la sabiduría popular. Que es la sabiduría popular o terrenal, que es muy clara lo que la Escritura dice que es. Entonces ahora sí viene la segunda parte. Viene la palabra, el diseño, para que el diseño también sea instalado ahora ¿dónde? En el alma. En la mente.
la renovación del alma. De ahí viene Romanos 12, 1 y 2. De ahí viene Romanos. Ahora fíjese nada más lo importante de esto, para que vea, siéntase libre. Si a usted le están diciendo, usted está sujeto a las maldiciones generacionales, usted dígale a quien se lo haya dicho, no es verdad, en Cristo soy una nueva criatura, yo no recibo las maldiciones de generaciones anteriores, ese era problema de ellos. En Cristo yo soy una nueva persona, soy una nueva creación que tiene la naturaleza de Dios y que está bajo bendición. Y también le recomiendo a usted que analice los problemas que hoy tiene, en dónde están fuera de diseño, cuándo son cuestiones físicas, cuándo son cuestiones almáticas, cuándo son cuestiones del mercado laboral. No, y ¿para qué sirve esto? No solamente para la libertad de uno como persona, de no vivir bajo condenación, sino de no condenar a otros. Cuando otras personas entran en problemas, no concluya que anda en pecado tampoco, porque ni siquiera estamos para juzgar eso. Ahora sí, quiero que, si me hace favor, David, ir a Romanos 12:2 para entender ahora cómo opera esto en este tiempo presente, de cómo se junta lo que está en el Espíritu con lo que ahora tiene que ser transformado de nuestro entendimiento. Romanos 12 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, de su nous. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ojo, aquí es una pregunta capciosa, señor Isra, muy capciosa. ¿Será que entonces esta buena voluntad solamente se puede experimentar en plenitud hasta que se renueve el entendimiento? Es difícil. No está fácil la pregunta. Claro. Y cuando ya renovamos nuestros pensamientos a través de Cristo y la ley del Espíritu de vida, pues ya nos impulsa a ser conforme a Cristo. Definitivamente, dice Carmelita, de que definitivamente mientras no se renueve eso, todo lo que está ya en el Espíritu no puede ser experimentado. Es verdad, a plenitud es muy difícil que un hijo de Dios pueda experimentarlo todo. Estamos hablando de plenitud, parcialmente sí, pero fíjese también el otro enfoque, fíjate este enfoque, Pastor Sergio. Pero también, si no se ha identificado, si no ha sido transformado esto, también nosotros sabemos que la buena voluntad, que es agradable y perfecta, no solamente nos es revelada por la Escritura. Ojo con esto, fíjese bien, señor Ortiz, qué interesante. La buena voluntad, que es agradable y perfecta, ¿qué le parecería si la pudiéramos dosificar no solamente como un todo, sino para la toma de decisiones individuales en cada cosa que hacemos? Fíjese bien, ¿sí? La vida de una persona es la suma de las decisiones que hace. ¿Está de acuerdo conmigo? Es una suma de decisiones. Por eso a veces estamos muy bien en una cosa, en otras estamos muy mal, porque los resultados de la suma de decisiones nos van a llevar a diferentes ámbitos. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa cuando una persona ha podido renovar el entendimiento? Va a poder identificar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, no solamente en un ámbito externo, sino desde la voz interior del Espíritu, para que tome decisiones correctas. Ayer enseñábamos sobre la voz del Espíritu de nuestras vidas. Si ha renovado el entendimiento, no tiene un choque en el entendimiento, en lo que conoce de Dios, con lo que el Espíritu le habla. Ahora una pregunta, seguimos con las preguntas difíciles. ¿Todas las voces interiores que oímos son las voces del Espíritu Santo? No. A veces son nuestras propias voces. A veces es una voz de temor. A veces es la voz del rencor, de los sentimientos. Pero si somos entrenados ahora en la renovación del entendimiento, vamos a poder entender y reaccionar a lo que desde el Espíritu Dios nos está hablando, y vamos a poder discernir si viene de Dios o no viene de Dios. Alguien que no renueva su entendimiento a veces no va a poder distinguir si Dios le está hablando o no le está hablando.
va a creer a veces que es Dios y puede ser el mismo. Por eso es tan importante esta renovación o este cambio de lo que decía el pastor Sergio, de salir del ámbito de lo que está mal dicho. ¿Por qué Jesús tiene que llevarlo a nivel de la luz? Bueno, una pregunta antes de pasar ahí, porque este tema, tiene como para cortarle y cortarle tela. Ahora, ¿será reversible los efectos de lo que se aprendió mal de la casa, de la sociedad, de los padres, de la religión? ¿Serán reversibles estos efectos? Claro que son reversibles. Son paradigmas que se rompen y que si nos llevó a una vida de escasez, de falta de identidad, de dolor, sí son reversibles. Pero ¿cómo se revierten los efectos? Otra vez, fíjese bien, no que esté bajo maldición, no son los efectos de una maldición espiritual, en el sentido cuando usted ya está en Cristo. ¿Qué es lo que pasa con una persona que ya está en Cristo y sigue viviendo de acuerdo a los paradigmas del mundo? Va a tener repercusiones. ¿Cuál es la manera de revertir estas repercusiones? Entrando al diseño. Entrando al diseño. La cuestión es, A través de la obediencia. ándele, ya llegamos al punto. Viene la iluminación de lo que quiere Dios por medio de entrar al diseño. Y ahora la responsabilidad, otra vez, ¿a quién ¿de quién es la responsabilidad ahora que ya conoce el diseño? De nosotros. Es de quien conoció el diseño. Ya no va a ser ni responsabilidad de Dios, ni culpa del diablo. Cuando alguien tiene conocimiento del diseño, Dios le transfiere la responsabilidad de que si obedece o no obedece. Si obedece, ¿se podrán revertir los efectos del pasado? Claro que sí, claro que sí, porque hoy sí entendemos claramente que nosotros ya estamos en la bendición. Por eso los legalistas de la gracia, y aquí yo sé que me meto un poquito en problemas, ¿verdad? Que ¿podrá haber legalistas de la gracia? Sí, personas que nunca toman su responsabilidad de sus actos y que, como dicen que ya están en la gracia, pueden vivir como quieran. La realidad es que pueden vivir como quieran, los efectos pueden ser otros, ¿sí? Eso es lo que hay que entender. Dios no le coarta la libertad para vivir a la gente como tome su libre albedrío. Pero si una persona, aún estando en la gracia, viola los diseños de Dios, va a tener repercusiones, por supuesto que sí. Hay gente que yo he oído y que quede muy claro que esta no es la postura de esta casa, que por ser justos ya no tiene que hacer absolutamente nada para que ciertas cosas se manifiesten en su vida. Esto no es verdad. La posición de justicia nos dio, mediante la justicia llegamos a tener la posición que nadie hubiera podido alcanzar, la posición de hijos, la posición de herederos, la posición de reyes. Pero ahora Dios nos sigue transmitiendo a nosotros la responsabilidad de que una vez que ha sido iluminado nuestro entendimiento por los diseños, nos sigue transfiriendo la responsabilidad de lo que decía usted: o los obedeces o no los obedeces. Porque el que se va al nivel del legalismo de la gracia, o no quisiera llamarle legalismo, le pudiéramos hablar, ¿cómo se dice? Fanatismo, desliga al hombre de su responsabilidad de la toma de decisiones, y esto nunca lo vamos a ver en la Escritura. Por eso sigue vigente la ley de la siembra y la cosecha, para que cada quien se haga responsable de su toma de decisiones. ¿Qué pasará con una persona que nunca se hace responsable de sus decisiones? ¿Cuál será el efecto formativo o deformativo en una persona que no se hace responsable de la toma de decisiones? Sí, adelante. Pues siempre va a permanecer como niño y nunca va a alcanzar la herencia. Exactamente, Carmelita, ese es el punto. Una persona que toda la vida se desliga de su responsabilidad es la característica principal de los que son niños. Y si no hay madurez, la herencia se queda detenida. Por eso el estar en una situación de entender gracia, nuevo pacto, nunca lo va a desligar, nunca, eso lo tenemos que tener muy claro, nunca lo va a desligar de la responsabilidad de ser obediente o no obediente al diseño. Precisamente, paso con Sergio nada más después de esto, precisamente el desligarse de la responsabilidad es lo que podemos conocer como misticismo.
Una persona se puede hacer sumamente mística atribuyendo todo lo que le pasa a las fuerzas cósmicas, a las fuerzas del universo, a los diablos, o que Dios no quiso. Cuando hay cosas que Dios definitivamente quiere que ocurran en nuestra vida, pero si no tomamos responsabilidad en ello, nunca van a ocurrir, ¿verdad? Sí, Pastor Sergio. Sí, es en relación a esto mismo y como decía Carmelita, ¿verdad? Que cuando somos niños no podemos poder disfrutar nuestra herencia y es algo que ya nos ha sido entregado legalmente, es algo que ya nos pertenece. De hecho, en Romanos 12, 1 y 2, o 2, dice que para que podamos comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios hacia nosotros ya está declarada, ya está dicha, ya está dada. Pero mientras no transformemos esas cosas en nuestra vida, mientras no caminemos de acuerdo al diseño, mientras no maduremos, no podemos ver manifestado eso en nuestras vidas. No significa que no esté y que no exista. Está latente ahí, pero no lo podemos vivir y no lo podemos experimentar porque nosotros mismos estamos impidiendo que suceda por no renovar nuestro entendimiento y por no caminar dentro de los diseños. Así es. Mientras, y luego dice, dicho esto, después de que habla otra vez, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Nos quedan 5 minutos. A ver qué podemos hacer. Mucha gente dice, qué asqueroso. Así he oído yo. ¿Por qué escupe? ¿Por qué nada más le hubiera puesto así Tierrita. o tierrita o nada más le hubiera tocado? ¿Podría sanarlo el Señor con tocarle los ojos? Claro que sí. Es más, no necesitaba ni tocarlo. Con el solo hecho que le hubiera dicho, ve. Pero ¿por qué hace este acto el Señor? ¿Por qué escupe? ¿Por qué toca la tierra? ¿Por qué se hace un lodo? Después de declarar, otra vez, de que Él es luz. Porque aquí hay un elemento profético. Para escupir tuvo que salir algo de algún lugar. ¿Por dónde se escupe? Por la boca. ¿Y el escupir qué contiene? ADN. Cuando alguien escupe, está sacando de sí su naturaleza. Está sacando de sí lo que un médico puede tomar y mandarse a un laboratorio e identificar que la saliva contiene el ADN de la persona que lo emite. Pero ¿por qué la boca? Porque lo que va a traer luz, y vamos a hablar de ahora principalmente de lo espiritual, es que tiene que ser la palabra que sale de la boca de Dios, con su genética. Cuando la palabra de Dios no se interpreta como una cuestión que es algo vivo, ¿sí? La palabra de Dios no son palabras como las del ser humano. La palabra de Dios dice que tiene una característica. La palabra de Dios es viva y eficaz. Ok. ¿Qué tiene que ver esto? Sale la genética divina por medio de la boca, pero tuvo que encontrar un elemento adicional. En este evento, claramente, ¿cuál es el elemento adicional que encuentra aquí? La tierra. La tierra. Encuentra un elemento donde algo que sale de origen divino toca un elemento de origen humano, terrenal, se junta, y esto que se junta tiene un efecto aquí en este ejemplo sobre la ceguera física de este ciego. Como la creación del hombre, exactamente. Porque ¿cuál era el elemento con el que fue hecho el primer hombre? La tierra. Lodo, tierra. Este es el elemento del primer hombre. Fue hecho de la tierra. Aquí, en este modelo o diseño,
está volviendo a repetir el modelo original. Sale una palabra, toma el elemento de la tierra y le cura a este hombre la ceguera física. La pregunta es, ¿y en el ámbito espiritual no será similar? Totalmente. Ahorita, adelante, y ahorita lo complementamos. Bueno, algo que no sé, estaba pensando también ahorita y bueno, es una interpretación personal. Sí, sí, adelante. En el Medio Oriente, una de las formas en las que se puede evidenciar que se está en contra de algo o que se está molesto en contra de algo es escupir a la tierra. Entonces, cuando alguien se molesta con alguien o está en contra de alguien, es un acto que se hace, es una costumbre. Entonces, también se me venía ahorita el hecho de que Dios vino a establecer el reino de Dios y de alguna manera el reino de Dios tiene que ver con el establecimiento de todo lo que es legal en el cielo y en la tierra y lo que es ilegal, quitarlo del sistema del mundo. Y de alguna manera también pues la enfermedad también es algo que no debe de estar presente en el reino de Dios. Entonces lo veía como una interpretación también y coincido totalmente con lo otro y se me hace una explicación todavía más profunda y más de acuerdo a la creación misma y al ADN de Cristo y todo esto. Pero también lo veía desde ese punto de vista, que también a lo mejor era una manera de estar en contra del sistema del mundo, de estar en contra de lo que había sido establecido en la tierra y decir ahora se va a establecer el reino de Dios sobre la tierra. Claro que sí. Muchas de las motivaciones que Jesús tiene para solucionar problemas es una indignarse o estar en contra del status quo de la tierra. Pero ahora se nos fue el tiempo, nada más para terminar la idea. ¿Y qué pasó a nivel espiritual? ¿Qué encontró? ¿Cuáles son los elementos que se juntaron para sacarnos de la ceguera del espíritu? Es la palabra de Dios. ¿Y cuál es el elemento ahora que ya no es tierra, donde la palabra se unió? ¿Estoy bien? Pero ahora en la nueva creación hay el mismo elemento, la palabra de Dios, porque Cristo dice yo soy el verbo, ¿sí? Pero ¿cuál fue el elemento que tuvo en el ámbito natural? Encontró tierra, ¿sí? En el ámbito espiritual, ¿qué encontró? La fe. No. Encontró el espíritu humano. Esto es bien importante, porque nosotros, aun cuando estábamos muertos, no era la ausencia de espíritu. La muerte espiritual es la incapacidad de tener una relación con Dios. ¿Qué es lo que Dios hace cuando manda su palabra? ¿Se tiene fe? Hay una unidad ahora, que esto es importantísimo entender, con nuestro espíritu. Porque el que se une al Señor, ¿qué es lo que le ocurre? Un espíritu es con Él. Por eso encontró al espíritu humano por medio de la fe, y ahora sí se entiende de una manera más clara. La saliva contiene ADN. La palabra que es Cristo es el ADN directamente de Dios. Por eso cuando encuentra nuestro espíritu humano muerto, en ese sentido, ¿qué dice la Escritura que nos provocó? Nos resucitó. Y en este espíritu que ahora tiene el ADN, tiene ahora la genética divina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por eso nos traslada de las tinieblas al reino de la luz admirable. Aquí Jesús no explica lo que va a pasar en el mundo espiritual, no explica lo que le va a pasar a la persona que pase por este mismo evento de haberse ligado la palabra de Dios con algo que estaba muerto, con la esencia del humano a nivel espíritu. No lo explica, pero hoy tenemos la luz para saber que eso es lo que nos ocurrió a nosotros. Y ahora sí quedamos hecho uno. Lo que pasa de aquí en adelante es lo que generalmente a muchas personas le está pasando en este tiempo, y que por causa del tiempo ya no nos alcanzó. Porque vamos a ver toda la reacción del sistema ahora a la nueva creación que dejó de estar en las tinieblas. Todo lo que el sistema rabiosamente va a tratar de
hacer contra los que ahora están en la luz. Sin embargo, nada más que hay un versículo antes, que ahí con ese podemos empezar el próximo miércoles. Y dice: ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. La palabra enviado tiene una correlación directa con un ministerio de los 5 oficios. ¿Cuál es el ministerio que se define a sí mismo como el ministerio que envía, o el ministerio que se le dice enviado? Apóstoles. El apóstol, el ministerio apostólico. Exactamente. Por eso una casa sin soporte apostólico, esto es bien importante, muchas veces no va a llegar a la luz completa de la revelación. Espiritualmente está en la luz porque es Cristo, sí, pero el fundamento apostólico es necesario para que el fundamento revelacional sea el correcto, que siempre será Cristo y la obra perfecta de Cristo. Por eso este señor hace caso, se lava, porque ¿qué significa lavar? En la simbología de lavarse y el agua, ¿qué simboliza? La palabra. Entonces, una palabra con un trazo apostólico de fundamento correcto va a seguir con lo que ahora continúa. Entramos a la luz a nivel espiritual, pero un trazo correcto apostólico, con fundamento apostólico, va a traer ahora lo que lava la visión de las personas en cuanto a la revelación y de los diseños en los que Dios quiere que ahora operemos. Ahí le paramos y luego vamos a ver la reacción del sistema, aquel que salió de las tinieblas y entró a la luz. Nada más nos pide la señorita Lore Valtierra, dice que necesita que oremos por favor dice: buenas tardes, el día de hoy me solicitó mi jefa inmediata y amiga una oración por su hermana Olivia García Pérez, a quien los médicos ya desahuciaron de cáncer en el hígado. La hija de mi jefa y amiga tiene unos 2 meses de haber recibido a Jesús como Señor y Salvador y sabe que Dios nos ha dado el poder de orar. Ok, entonces esta persona le pertenece al Señor y declaramos en el nombre de Jesús, enviamos la palabra de sanidad sobre Olivia García Pérez, que aunque los médicos la declaren desahuciada, nosotros al estar en el reino de la luz, donde estamos en contra de la enfermedad por causa de que nuestro estatus de hijos nos ha declarado sanos por la llaga de Cristo, la declaramos sana. Declaramos a Olivia García Pérez sana, enviamos la palabra que activa esta sanidad en su cuerpo y declaramos que el diagnóstico se revierte y declaramos que a partir de hoy, en este momento, donde quiera que ella esté, se empieza a activar la sanidad que Cristo compró para ella y empieza a notarse los efectos de la salud que fue comprada para ella en la cruz. En el nombre de Jesucristo el Señor, amén. Somos despedidos, no sé si quieras saludar nada más, Pues Sergio. rápidamente decirle a todas las personas que nos escribieron, les mandamos saludos por el mensaje ahí mismo en el Facebook. Son algunas personas, ya no tenemos tiempo, pero les hemos estado saludando ahí por mensaje. Muchas gracias por seguirnos y vamos a procurar en la siguiente clase poderles mencionar. Regresamos.